Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Tema: Motor 1, Organización medular, reflejos y tono muscular. Este es un esquema general de las estructuras involucradas en el control motor. En videos anteriores ya presentamos cómo la red de motoneuronas alfa es capaz de controlar la actividad del músculo esquelético constituyendo la unidad motora. En esta clase nos concentraremos en entender cómo las entradas sensoriales, además de proveer información a las cortezas, son capaces de actuar a nivel de la médula espinal a través de una red de interneuronas y el control de la actividad de las motoneuronas alfa en la generación de respuestas reflejas a través de la activación de los músculos esqueléticos. En determinadas situaciones de nuestra vida cotidiana, como puede ser el tocar un objeto caliente sin saber que estaba caliente, o bien el contexto de un examen neurológico en la visita a un médico, pueden ocurrir respuestas que se denominan reflejos motores. Estos reflejos son respuestas motoras involuntarias, innatas, relativamente estereotipadas, de corta latencia y son desencadenadas por estímulos sensoriales. ¿Qué quiere decir que sean relativamente estereotipadas? Que ante el mismo estímulo, la respuesta que obtenemos es similar, pudiendo existir algunas fluctuaciones en cuanto a magnitud de la respuesta, dependiendo del grado de atención que se preste al estímulo sensorial o a habituación frente a la repetición de un estímulo sensorial. Así, en esta diapositiva vemos dos ejemplos diferentes de situaciones que pueden desencadenar reflejos motores. En la primera de ellas, un niño extiende su mano y toca una cacerola de agua caliente, lo que llevará a la activación de los nociceptores cutáneos y la activación del reflejo de retirada, el cual consistirá en la activación de los músculos flexores y alejará la mano del objeto caliente, impidiendo de esa manera que se produzca un daño en nuestro tejido. Por otro lado, esta otra situación, tal vez menos cotidiana, nos muestra un ejemplo de exploración de los reflejos miotáticos a través de la exploración del reflejo rotuliano mediante la percusión del tendón rotuliano que llevará a la contracción del cuádriceps y la extensión de la pierna. Este tipo de reflejos, denominados miotáticos o de estiramiento, son sumamente importantes para la exploración semiológica y la correcta evaluación neurológica de un paciente y serán objeto de estudio en las diapositivas siguientes de esta clase de motor 1. ¿Qué es lo que ocurre al percutir un tendón? Podríamos presuponer erróneamente que al percutir el tendón se activan nociceptores cutáneos y se desencadena un reflejo de idéntica manera al que ocurre en el reflejo de flexión, cuando veíamos el ejemplo anterior de tocar un objeto caliente. Pero esto es erróneo, esto no es correcto. Al percutir el tendón, el estímulo es no nociceptivo. Veamos un poco más en detalle qué ocurre al percutir un tendón evaluando otro reflejo miotático como es el reflejo aquileo. Si se percute el tendón de Aquiles, lo que se va a producir es la activación del tríceps sural que llevará a la flexión plantar del pie, como se observa en este caso. Al ser percutido el tendón de Aquiles, se produce el estiramiento del tríceps sural. Esto genera activación de neuronas aferentes que envían información a médula espinal, esta es procesada, genera la activación de motoneuronas alfa que van a llevar a la contracción del tríceps sural y la flexión plantar del pie. Veamos un poco más en detalle la serie de eventos que desencadenan la contracción del músculo en este reflejo. En esta diapositiva podemos apreciar todos los componentes y el circuito subyacente que desencadenan el reflejo miotático, también llamado estiramiento. Como todo reflejo motor, existe un estímulo. En este caso particular es el estiramiento del músculo. El receptor es el uso neuromuscular, del cual ya hemos hablado en las clases de somatosensorial y que repasaremos en la próxima diapositiva. La información del uso neuromuscular abandona el mismo hacia el sistema nervioso central a partir de las fibras 1A y 2, cuyo soma se encuentra en el ganglio anexo de la raíz dorsal. Estas aferencias sensoriales, además de enviar información por el cordón posterior
que finalmente alcanzará la corteza somatosensorial, también dejan un axón que contacta a una motoneurona alfa que se encuentra ubicada en el asta anterior de la médula espinal. De esta manera se entiende a la médula espinal como el centro integrador de este reflejo. La motoneurona alfa, al ser activada por estas aferencias excitatorias glutamatérgicas, va a generar un potencial de acción que va a producir la contracción del efector, que es el músculo esquelético del cual provino el estímulo. El efecto obtenido es la contracción del músculo. Este esquema o disposición se denomina arco reflejo y en este caso se trata de un reflejo monosináptico, ya que tenemos una única sinapsis para producir el reflejo. La longitud de estiramiento del músculo va a ser censado por el uso neuromuscular, cuya anatomía y funcionamiento ya hemos estudiado en el capítulo de somatosensorial. Brevemente recordemos que se trata de un órgano que se encuentra adentro de los músculos esqueléticos, ¿sí? Tiene forma de huso y de ahí su nombre, ahusada, está cubierto por una cápside y se trata de fibras musculares modificadas que tienen una región central sensorial y extremos distales contráctiles. Estos extremos contráctiles son controlados por una motoneurona gamma, cuyo soma se encuentra en la médula espinal, y la región central envía información hacia la médula espinal a través de las fibras aferentes 1 y 2. Recordemos también que existen dos tipos diferentes de fibras sensoriales adentro del uso neuromuscular. Por un lado, tenemos las denominadas fibras en bolsa, y por otro lado tenemos las que se denominan en cadena. Recordemos que la nomenclatura viene dada por la ubicación de los núcleos en estas células multinucleadas, ¿sí? Existen dos grandes grupos de fibras en el uso neuromuscular. Las fibras estáticas de núcleos en bolsa, que lo que censan es la longitud en la que se encuentra el músculo y no responden mayormente a cambios rápidos en la longitud del mismo. Por otro lado, tenemos fibras dinámicas que no son sensibles a la longitud en la que se encuentra el músculo, sino que responden a los cambios en la longitud, es decir, poseen respuestas dinámicas. Las fibras aferentes 1A reciben información de todos los tipos de fibras del uso neuromuscular, mientras que las fibras aferentes de tipo 2 reciben fundamentalmente información de las fibras estáticas de núcleos en bolsa y de las fibras de núcleos en cadena, ambas de respuesta estática. Por lo tanto, la información aferente de la 1A va a ser la fuente primaria de información dinámica, mientras que las fibras aferentes de tipo 2 van a proveer información respecto a la respuesta estática del uso neuromuscular. Repasemos una vez más el arco reflejo. El estímulo es el estiramiento del músculo. Va a ser censado por el uso neuromuscular y va a activar aferencias fundamentalmente 1A. Esto va a llevar a que se libere glutamato sobre la motoneurona alfa, que va a producir la contracción del músculo, acortando la longitud del músculo, produciendo la contracción del mismo. Ahora bien, el reflejo rotuliano, ¿sí?, o el aquilio no son los únicos reflejos miotáticos. Desde el punto de vista de la exploración semiológica, para un análisis neurológico, existen muchos otros que tienen importancia. Por ejemplo, el bicipital, tricipital, braquiorraquial, cúbito pronador, rotuliano, calcáneo o aquileo y el reflejo maceterino. Todos estos reflejos permiten evaluar el funcionamiento del arco reflejo a diferentes niveles de la médula espinal, ya que la integración de esto ocurre en distintos segmentos de la médula espinal. Desde el punto de vista neurológico, es importante recordar que los reflejos miotáticos, también llamados osteotendinosos o osteotendinosos profundos, deben ser siempre evaluados de manera bilateral para comparar la simetría de la respuesta neurológica. Sin embargo, la utilidad semiológica de estos reflejos lleva a erróneamente pensar que son los únicos que existen. Debemos hacer particular énfasis en comprender que todos los músculos esqueléticos se contraen de manera refleja en respuesta a un estiramiento que los estire.
¿Cuál es el significado biológico evolutivo de que exista el reflejo miotático? Evidentemente, el reflejo miotático no fue seleccionado en la naturaleza para que pudiéramos realizar una exploración neurológica. Su función fundamental para nuestra vida tiene más que ver con el mantenimiento del tono y la postura. La función del reflejo miotático es mantener al músculo esquelético en una longitud predeterminada, independientemente de factores externos. Es el responsable de mantener el tono muscular. Y aquí es donde vamos a ver grandes diferencias entre la activación dinámica y la activación estática del uso neuromuscular. ¿Qué es el tono muscular? Existen diferentes definiciones para el tono muscular. Podemos entenderlo como la contracción parcial y sostenida de los músculos esqueléticos sanos en reposo. Mucha gente se refiere a él como el grado de semicontracción que existe en reposo en nuestros músculos esqueléticos. Desde el punto de vista clínico, el tono muscular se evalúa midiendo la resistencia que ofrece un músculo ante el estiramiento por parte del evaluador. Sir Charles Sherrington fue el primero en estudiar las bases fisiológicas y definir tono muscular hace más de 100 años y eso le valió el Premio Nobel de Medicina. Sherrington definió al tono muscular como el componente activo de la resistencia que se encuentra al movilizar de forma pasiva una articulación. Parece un trabalenguas, pero Sherrington tenía intenciones muy claras al definir el tono de esta manera. Mediante la realización de experimentos utilizando animales de laboratorio o gatos, se dio cuenta que cuando uno moviliza de manera pasiva una articulación, como podría ser este caso, en donde la persona que está siendo evaluada no realiza un movimiento voluntario, sino que su articulación está siendo estirada por una persona contra su voluntad, Sherrington descubrió que esta articulación ejercía una resistencia a este estiramiento y que esta resistencia tenía dos componentes, uno activo y uno pasivo. Así, la resistencia que ejerce una articulación al ser movilizada de manera pasiva depende de dos factores, uno pasivo, puramente mecánico y debido a la rigidez estructural de la articulación y los materiales que la componen, y otro activo, determinado por el reflejo miotático, al que llamaremos tono muscular. Regresemos un instante al arco reflejo, ¿sí? Al circuito que subyace al reflejo miotático, la aferencia 1A y la motoneurona alfa, que regresaba al mismo músculo, ¿sí? Para producir la contracción del mismo. Sin embargo, también sabemos que esto es un poco más complejo. La percusión del tendón de este músculo va a llevar a la activación de la fibra aferente 1A, que va a activar la motoneurona y la contracción del músculo homónimo. Esta fibra 1A va a dejar también colaterales sobre las motoneuronas que controlan los músculos agonistas. Además, va a existir un colateral que va a activar a una interneurona inhibitoria 1A. Esta interneurona forma parte de la que llamamos anteriormente red premotora de la médula espinal. Esta interneurona lo que va a hacer al ser activada por la fibra 1A es liberar GABA y glicina e inhibir a las motoneuronas alfa que controlan los músculos antagonistas, produciendo la relajación de los mismos y de esta manera permitiendo que la contracción de este músculo no sea antagonizada por el músculo esquelético antagonista. Recordemos también que la información aferente 1A también transcurre a través del cordón posterior para llegar finalmente a la corteza somatosensorial, donde se producirá la percepción consciente del estímulo sensorial recibido. Ahora bien, ¿qué ocurre durante la realización de un movimiento voluntario? Es decir, el desplazamiento activo de una articulación y no pasivo como veníamos observando hasta ahora. Imaginemos el siguiente experimento. Yo acá tengo una fibra muscular, ¿sí? Donde lo que tenemos acá son las fibras extrafusales ubicadas entre dos varillas metálicas. Por una cuestión didáctica vamos a imaginar que esto que está acá son las fibras extrafusales y pudimos extraer de este músculo las fibras intrafusales y tenemos al uso neuromuscular aislado representado acá. Entonces, si hubo una activación de la corteza motora que llevó a la activación del axón de la motoneurona alfa, lo que va a ocurrir es la contracción de este músculo y el acortamiento del mismo, ¿sí? Ahora bien,
Si el uso neuromuscular tenía esta longitud y el músculo esquelético ahora se contrajo y estas dos barras se acercaron, el uso neuromuscular va a quedar flácido, ¿sí? Va a estar como sobrando uso neuromuscular para esta nueva distancia. Y por lo tanto el uso neuromuscular en esta nueva situación no va a poder ser activado por el estiramiento o una contracción adicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar sobrando flácido de esta manera, un estiramiento no va a producir activación del mismo. Recordemos que el uso neuromuscular tenía su región sensorial en el centro, ¿sí? De donde salían las aferencias 1A y de tipo 2, pero sus extremos eran contráctiles. ¿Qué ocurre durante la realización del movimiento voluntario? Si en esta situación yo genero la contracción de las fibras extrafusales mediante la activación de la motoneurona alfa, pero al mismo tiempo activo, ¿sí? El axón de las motoneuronas gamma, lo que se va a obtener es la cocontracción de las fibras extrafusales junto con la contracción del uso neuromuscular. De esta forma, si yo produzco, si nuestro sistema se coactivan las fibras alfa y las gamas, el músculo se va a acortar y el uso neuromuscular va a acompañar este acortamiento, permitiendo siempre sensar ahora cambios en la longitud de este músculo. Por lo tanto, la coactivación de las motoneuronas alfa y gamma desde niveles superiores permite mantener la entrada propioceptiva mientras se produce la contracción voluntaria del músculo esquelético. Veamos esto en una situación un poco más de la vida diaria, más realista, de manera toda integrada. Si en un determinado momento durante una fiesta adoptamos esta postura, con nuestro brazo sosteniendo un chop de cerveza vacía, ¿sí? Que es una situación estable pero triste porque el chop está vacío, lo que podemos observar es que para mantener esta postura hay que ejercer una determinada fuerza, ¿sí? En nuestro antebrazo, y la magnitud de esta fuerza tiene que ser igual a la fuerza que ejerce la gravedad sobre nuestro brazo y sobre el chop vacío. Es decir, la fuerza de gravedad va a tender a mover el chop hacia abajo, a traerlo hacia el centro de la Tierra. Nuestra corteza motora, que ya ha sostenido objetos durante mucho tiempo, puede generar un comando de fuerza descendente que active las motoneuronas alfa de manera de contraer el bíceps y mantener esta postura. Ahora bien, ¿qué ocurre en un determinado momento? Inesperadamente, y para futura alegría nuestra, alguien llena nuestro chop de cerveza. Ahora, en esta nueva situación, el peso del chop se ha incrementado y por lo tanto nuestro brazo se desplaza hacia abajo. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza que ejerce nuestro músculo y esta fuerza estaba calibrada para contrarrestar la fuerza de gravedad, ¿sí? Ejercida por el vaso vacío. Al aumentar la cantidad de masa que tenemos en el vaso, aumenta la fuerza que debemos realizar para sostenerlo. Si nosotros tuviéramos que mantener la postura en base a puramente comandos centrales, deberíamos percibir este cambio, la información debería llegar hasta la corteza, debería ser procesada por la corteza, que debería generar un nuevo comando motor para aumentar la cantidad de potenciales de acción por segundo que disparan las motoneuronas alfa, de manera de incrementar la fuerza y poder contrarrestar el peso del chop lleno. Pero esto no es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el reflejo miotático y el control del tono muscular a ayudarnos a mantener la postura independientemente de los comandos centrales de la corteza motora. Si el peso del chop se incrementa y vence la fuerza que estábamos ejerciendo, el músculo se estira. Ya vimos que al estirarse se produce la activación del uso neuromuscular que envía información 1A, ¿sí? Y esta información a través de las fibras 1A va a activar las motoneuronas alfa, aumentando la actividad de estas motoneuronas, y si aumenta la actividad de las motoneuronas va a aumentar la fuerza muscular que realiza este músculo. Por lo tanto, va a poder movilizar la articulación contrarrestando incremento en el peso por la cerveza que se sumó al chop.
es interesante siempre recordar que esta información propioceptiva también se dirige hacia corteza y de esa manera nos enteramos que alguien ha tenido la amabilidad de llenarnos nuestro chop de cerveza y podemos proceder a realizar movimientos voluntarios para llevar el chop hacia nuestra boca. Así, la función del reflejo miotático es mantener al músculo en una longitud predeterminada, fijada por los comandos centrales descendentes e independiente de los factores externos, y funciona como un sistema de retroalimentación. ¿Sí? Si nosotros tenemos una carga determinada, ¿sí? Para mantener esta carga en una posición determinada, tenemos que fijar nuestros músculos en una longitud determinada, es decir, nuestros músculos tienen que ejercer una determinada fuerza para sostener esta carga. ¿Cómo generamos fuerza en nuestros músculos? Ya lo sabemos, a través de la activación de las motoneuronas alfa. ¿Quién genera el patrón de activación de las motoneuronas alfa? Los controles descendentes de centros superiores, como por ejemplo la corteza motora. Esta situación puede ocurrir y ser estable, pero también pueden ocurrir perturbaciones externas, ¿sí? Por ejemplo, el agregado de cerveza en nuestro chop. Si se produce un cambio en la carga que debemos sostener, evidentemente el músculo va a ser estirado, porque esta carga, al haber aumentado, es mayor que la que puede soportar el músculo, contrarrestar el músculo. Este aumento de la carga va a llevar a un cambio en la longitud del músculo. El cambio en la longitud del músculo va a ser sensada por el hueso neuromuscular, que va a aumentar la activación de las motoneuronas alfa, va a generar mayor fuerza de contracción y esta mayor fuerza de contracción va a ser capaz de restaurar la longitud predeterminada por el comando central, manteniendo el tono muscular y conservando la postura de nuestro cuerpo. En este punto debemos recordar que el reflejo miotático no es el único tipo de reflejo que existe. Existen otros reflejos, como por ejemplo el reflejo miotático inverso o de tensión, ¿sí? En el cual la actividad refleja generada en el órgano tendinoso de Golgi contribuye a controlar la fuerza muscular, ¿sí? Este reflejo les va a quedar a ustedes para que lo estudien, al igual que otro reflejo sumamente importante, como el reflejo de flexión y extensión cruzada, que se produce por estímulos nociceptivos y que también se conoce como reflejo de retirada.